en donde la opinión pública tiene que estar debida y correctamente informada. Les hago de su conocimiento que en fecha 9 de marzo del 2022 comparecí ante esa soberanía del pueblo para ejercer formal acusación ante el Congreso del Estado con la finalidad de que se instruya el procedimiento relativo a juicio político en contra del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues resultan evidentes las conductas que transgreden el marco jurídico en perjuicio de las víctimas sudcalifornianas. No debe entenderse de ninguna manera que esto implica un ataque a las instituciones democráticas. La idea consiste en ejercer plenamente el derecho y la obligación que tiene todo ciudadano de denunciar, siempre con el ánimo de corregir y nunca de lastimar, pues de la lectura de los hechos se desprende una conducta que impacta el normal desarrollo del servicio público, considerando que con ello se está afectando el buen despacho de una oficina de protección de los derechos humanos, lesionando por tanto los intereses fundamentales de las víctimas sudcalifornianas, que son la existencia y razón de ser de este tipo de instituciones. Que pudiera en ese punto, ¿no?, comentarnos de dónde nace, esta solicitud, ¿no?, de juicio político. Es decir, usted recaba algunas pruebas que muestran este documento. Precisamente este documento le voy a dar lectura primero y al final, si me permiten, un paréntesis para contestar a todas sus interrogantes. Al final del documento, con todo gusto les respondo. Me presenté a denunciar ante esa soberanía que el Ombudsman sudcaliforniano utiliza ilegalmente a las instituciones al encontrarse acreditado que ordenó a la Dirección de Víctimas de ese órgano constitucional para fabricar un dictamen en psicología en participación con otros servidores públicos con la idea de recabar prueba ilícita en busca de fortalecer la falsa acusación de tortura hacia el primer visitador general. Se debe decir que no le bastó con corromper, además desaparece esa área de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos en detrimento de las propias víctimas sudcalifornianas. Acudí ante el Poder Legislativo para denunciar el mal despacho de las instituciones, pues a la fecha se ha incumplido con la obligación constitucional que le obliga a defender, proteger y garantizar los derechos humanos, específicamente en los expedientes de queja a los que les fueron asignados los números 091-2019, 183-2019 y 01-2020, todos en esta ciudad de La Paz, de donde derivan violaciones graves a los derechos humanos. Lo más delicado es que existen indicios de que esa autoridad pretende ocultar o destruir expedientes de queja que involucran a integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En calidad de ciudadano sudcaliforniano, me presenté ante ese poder con el objeto de denunciar el fraude institucional que cometió ese servidor público al activar de manera ilegal el mecanismo federal de protección a personas de derechos humanos y periodistas, pues se encuentra acreditado que, haciéndose pasar por víctima, inventa hechos y fabrica pruebas con el objeto de recabar materia tendiente a fortalecer la persecución emprendida en contra del primer visitador general, lo que incluía la falsa e ilegal acusación de tortura hacia una servidora pública que ahora funge como su secretaria particular. De ninguna manera se justificaba la intervención de ese mecanismo federal de protección, pues jamás estuvo en riesgo la integridad de ese funcionario público. Tampoco existía alguna situación de riesgo como consecuencia de la actividad de defensa de los derechos humanos que supuestamente realiza.
lo que se traduce en que ese servidor público, haciendo gala de mala fe, simula ser víctima de amenazas y agresiones inexistentes, engañando para beneficiarse en forma ilícita de ese mecanismo destinado a proteger a los verdaderos defensores de derechos humanos y periodistas. Esta denuncia de juicio político también da cuenta del abuso del poder que le otorga el cargo en carácter de titular de ese organismo autónomo, en virtud de que utiliza su nombre para iniciar en forma ilegal y manipulando a las instituciones un total de 4 denuncias penales y 3 procedimientos administrativos, mismos que fueron sustentados en hechos falsos y fabricación de pruebas. Ello para apuntalar y fortalecer denuncias penales con la intención de obtener en forma ilegal medidas de protección por parte del Ministerio Público hacia víctimas inexistentes. Todo con el ánimo de criminalizar ilegalmente a un defensor de derechos humanos en el estado de Baja California Sur. En efecto, obran 4 denuncias penales, todas presentadas de mala fe ante la gente del Ministerio Público, pues nunca tuvieron la intención de denunciar hechos delictivos, sino de intimidar y perseguir, con carpetas de investigación que se identifican con los números: La Paz 3152-2020, La Paz 3114-2020, La Paz 4726-2020, La Paz 4051-2020, indagatorias que a la fecha no han podido acreditar ningún tipo de responsabilidad penal a quien en su momento fungió como primer visitador general. También consta que ordenó iniciar en forma ilegal 3 procedimientos administrativos, mismos que han concluido mediante sentencias judiciales absolutorias, lo que también ha llevado a destapar la ilegal utilización de las instituciones para sus consecutivos fines personales. Se denuncia asimismo la violación de los derechos humanos de un total de 12 visitadores adscritos a ese órgano autónomo constitucional, servidores públicos a los cuales se les impidió continuar con la función inherente a la defensa y protección de los derechos humanos, apartándolos ilegalmente de ese organismo público. Para tal efecto, con una conducta al margen de la ley, construye un reglamento interno de las visitadurías, arrogándose una facultad que no le concede la misma ley, procede a remover de manera arbitraria a los defensores adscritos a esa institución, en una actuación que a todas luces alentaba el debilitamiento institucional y en claro menosprecio por los derechos de las víctimas surcalifornianas. También se denuncia la corrupción de ese servidor público, pues se encuentra registrado que apartó al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la intención de evitar contrapesos. No solo construyó el reglamento en donde se asignó en forma arbitraria la facultad de despedir a los visitadores, sino también aprovechó para autoasignarse un salario de más de 146,000 pesos, al margen de la ley y en claro perjuicio económico de una institución, a sabiendas que se carecía de las visitadurías regionales asentadas en los municipios de Los Cabos y en el Valle Agrícola de Vizcaíno, las mismas que en su momento ese funcionario desapareció, pues ambas estaban plenamente funcionales. En resumen, estas son las acciones que han motivado la denuncia ciudadana de juicio político presentada en contra del licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, en funciones de titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Actuaciones narradas en hechos
que han encontrado un soporte total de 37 datos de prueba, mismos que están a disposición del Congreso del Estado y que acreditan puntualmente las ilegales conductas atribuidas al titular de ese órgano autónomo constitucional. Por la delicadeza del tema, en este momento, y lo hago público, hago responsable de cualquier agresión física a mí o a mi familia por parte del titular de este órgano autónomo constitucional. Me parece que por dignidad este funcionario no debe de seguir haciéndole daño a los sudcalifornianos. Señores, en este momento, por dignidad, le exijo su renuncia y les pido por favor que me acompañen para hacerle entrega al presidente del oficio del escrito donde ejerzo mi derecho de petición ciudadana, el artículo 8º constitucional, para efectos de comunicarle que se separe del cargo y evite la humillación ante el Congreso del Estado. Sería primero nomás que respondan si tienen alguna pregunta, con todo gusto, yo se la respondo. Nomás para tener claro, ¿no?, el link de, bueno, cómo procede esta solicitud de juicio político, que nos comenten, ¿no?, cómo recaba usted todas estas pruebas, qué relación hay entre usted y la CDH, cuál es el interés, ¿no?, de pedir este juicio político en contra de él. Bueno, el interés son pruebas que se han venido recabando a partir de año y medio. Fue un 15 de junio cuando, en calidad de primer visitador general, Elías Manuel Camargo Cárdenas me impide el ingreso a mi oficina. Se meten a mi oficina, sacan mi escritorio, parece ser que está aquí, le da posesión a un nuevo visitador y los expedientes de queja que permanecían al interior de la oficina, hasta ahorita habrá que preguntárselo al titular de esa institución. Es decir, usted laboraba en la CDH. Yo era primer visitador, pues, por supuesto. ¿Cuándo fueron, perdón? ¿Cuándo fue esto? Fue el 15 de junio del 2020. El 15 de junio del 2020, lo que me ha llevado, por supuesto, a recurrir a la protección de la justicia federal. Ahorita está en curso la revisión que va a ser decidida por 3 magistrados en el tribunal colegiado. ¿El caso ya está en el Congreso del Estado? ¿Qué le han dicho los diputados? Hasta ahorita no me han comunicado de manera oficial, no me han notificado si admitieron mi denuncia y evidentemente si se va a constituir la comisión instructora para efectos de que se le destituya y se le aplique la sanción correspondiente. Se leyó ya en tribuna, ¿no? El caso se leyó, pero fue turnada a puntos constitucionales, donde tengo entendido está hasta ese momento ahí. Entonces, va a pasar ahorita a la comisión. Si me acompañan, paso. Si no me acompañan, tengo francamente temor. Después de todo lo que he leído, me da miedo. Adelante. Solo no me atrevería, por cómo se ha comportado esta forma de este personaje tan arbitrario, tan prepotente. Tengo miedo incluso que pueda llamar a las instituciones de seguridad pública y siga humillando y menoscabando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nos vamos para adentro. Bueno, amigas y amigos, pues ya escucharon. Ahí está este ciudadano que pues interpuso una denuncia de juicio político contra el titular de la Comisión de los Derechos Humanos, el licenciado Elías Camargo. Aquí vamos a acompañarlo para que sean ustedes testigos. Bien, pues aquí está haciendo la petición, a ver quién le puede recibir este documento a esta institución de los derechos humanos. Vemos aquí personalmente. Es el escrito donde se le está pidiendo que por dignidad renuncie. Me van a recibir ahorita una servidora pública. ¿Cuál es su nombre? Emilia Castillo. ¿Perdón? Emilia Castillo. ¿Emilia Castillo? Sí. ¿Un apellido nada más? Castillo Araiza. Castillo Araiza. Emilia es quien me está recibiendo. ¿Qué posición tiene, Emilia? Secretaria Secretaria de Presidencia. Roque.
Creo que ya sacaron mi escritorio, estaba ahí. Bien. Muy gentil. Gracias. ¿Listo? Con permiso. Ojalá que vaya para lo que sirve. ¿Qué nos puede comentar nada más? ¿Qué espera de que esto, ya que se recibió, qué espera? Pues desde luego espero que se reconstruyan las instituciones. Yo creo que se vale corregir, se vale equivocarse, y me refiero al Poder Legislativo. Se vale reconocer que hubo una equivocación, se vale reconocer que se están afectando principalmente los derechos humanos de las víctimas subcalifornianas. Tenemos que reconocer que se están afectando derechos, e incluso él en un inicio se supone a aportar para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, y hasta ahorita no hemos visto absolutamente nada. Se vale reconocer, se vale enmendar y se vale seguir trabajando, porque hay que trabajar intensamente para despojar de corrupción este tipo de instituciones de derechos humanos que son fundamentales en nuestra democracia. Gracias por venir. ¿Algo más que desear agregar? Pues simple y sencillamente esperar que el Congreso reaccione. Se deben a la ciudadanía, deben de poner los ojos en las víctimas de violaciones a derechos humanos, deben de preguntar qué está pasando con estos expedientes de quejas. En estos expedientes, tan solo en uno hay 17 víctimas, entre ellos 4 menores de edad, por el caso que ustedes bien conocen, acontecido en el municipio de Comondú. ¿Tienes tu confianza en que si interviene el Congreso del Estado se le pueda hacer por fin justicia, no solo a estas 17 víctimas, sino pues todos estos agravios que se cometieron? Tengo confianza desde luego en las instituciones, tengo confianza en los poderes del Estado, soy un hombre institucional. No vengo a confrontar a las instituciones, sino vengo a aportar un grano de arena para despojarlas de la inmensa corrupción que nos han heredado administraciones pasadas. Yo digo como ciudadano, no soy político. Hace un momento decías que tenías temor. ¿Por qué tienes miedo? Y sobre todo del titular de los derechos humanos, pues, ¿qué mueve o qué influencias tiene? Porque se ha comportado de una forma muy prepotente y muy arbitraria. Creo que lo han padecido no nada más 12 visitadores que han sido echados a la calle para despojarlos de la facultad de investigación que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, sino son más de 23, 24, 25 trabajadores que con grosería han sido echados a la calle. No se vale, tratándose del principal personaje obligado constitucionalmente a velar y proteger y respetar los derechos humanos de todos. Estoy a sus órdenes. Bueno, amigas y amigos, pues esta fue pues esta entrega de este documento donde se le está pidiendo la renuncia al titular de los derechos humanos, Elías Camargo Cárdenas. Aquí justo estamos en las afueras de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En unos momentos nos están informando que irá a también entregar este documento a diputadas y diputados del Estado. Bueno, vamos a cortar transmisión y pues estaremos pendientes en unos momentos más a ver qué sucede allá en el Congreso del Estado. Buenas tardes.